En Oseas, antes de irnos al texto principal, quiero invitarte a abrir tu Biblia en Oseas capítulo 14. Hemos estado usando este pasaje de Oseas como una introducción a lo que vamos a hablar en esta serie que comenzamos la semana pasada sobre la compasión de Dios. Si bien el año ha sido mucho acerca de compasión y entre líneas hemos hablado de la compasión de Dios, pero la intención de esta serie es hablar exclusivamente y profundamente de la compasión de Dios. Y vamos a leer este capítulo entero. Pon atención, no te me distraigas. Y la palabra de Dios dice así, Oseas 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como del vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Te parece si oramos y pedimos al Señor nos guíe esta tarde, hermano? Que Dios nos hable a través de esta historia, que si bien es una introducción a lo que veremos, Dios quiere hablarte hoy, hermano, amigo. Dios quiere hablarte. Y si tú ves al principio de este capítulo, lo primero que te dice es: vuelve a Dios. Oremos. Padre, gracias. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Cantamos hace unos minutos: glorioso eres, Jesús. Poder inigualable, no hay quien iguale tu grandeza. Tu mano fuerte, tu mano poderosa ha estado con nosotros. Y hoy está con nosotros al tenernos aquí. Doy gracias por nuestra visita hoy. Doy gracias por mis hermanos, hermanas que hoy han puesto en su corazón estar aquí, Señor. Aquellos que se encuentran fuera de vacaciones, protégeles y dales un regreso seguro. Espíritu Santo, enséñanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero preguntarte, hermanos, ¿cuántos leyeron la novela de Oseas? ¿Otra vez la leyeron? Eso es todo excelente, está muy buena. ¿Alguien más lo volvió a leer? La novela de Oseas está en su Biblia, no sé si la ha visto. Sí, está buenísima, más buena que la que está ahorita de moda, no sé cuál esté. De verdad que es una historia, es un drama tremendo, hermano. De verdad, es un drama mejor que cualquiera. Porque habla de cosas de verdad. ¿Sí? Las novelas de hoy es mucha mentira y puro desamor, pura cosa que para nada sirve, de verdad, hermano. Porque no te habla de confiar en Dios. No te habla de principios establecidos, hablando de matrimonio, por ejemplo. En las novelas de hoy ves puros divorcios, sí, y tanta cosa, ¿verdad? Inmoralidad. Pero esta historia de Oseas, hermano, es una historia tremenda. Yo quiero invitarte, vuélvela a leer. Si ya la leíste, eso voy a decirlo, si ya la leíste
y tienen la oportunidad de buscar en YouTube una película de Oseas, ahora sí ve la película, ¿sí? Pero primero léela, ¿sí? Si te adelantaste a ver la película, bueno, tienes doble tarea. Vuélvela a ver, ¿sí? Mira, hermano, la semana pasada empecé esta serie y la intención o el plan era tomar 3 semanas, hablar de la compasión de Dios. Y es que, ¿por qué hablo de Oseas? Mira, la historia de Oseas habla de muchísimo de la compasión de Dios. Yo no te la quiero contar porque está especial, entonces hoy agarraré un poco de esta historia, pero quiero que tú lo leas de verdad para que veas la realidad y cómo muchas veces te vas a encontrar tú mismo en esa historia. Y te vas a dar cuenta que Dios es tan compasivo, que Dios te ama tanto, que te va a decir una y otra vez, vuelve, como nos dice hoy, vuelve. Tenía la intención de 3 semanas, hermano, pero yo creo que van a ser 2 o quizá más, porque explicar en 3 horas, no te asustes, hoy no voy a llevar 3 horas, son 3 semanas, 1, 2, 3, ¿verdad? Cada semana es de 1 hora. En 3 horas no alcanzo a explicar la compasión de Dios. De hecho, no me ajusta la eternidad. No te asustes tampoco, no vamos a orar la eternidad hablando de la compasión de Dios. Hay muchos temas que podemos platicar. Pero mira, la misericordia de Dios es eterna, hermano. Y esto significa que tú y yo con nuestra mente humana no la podemos comprender en totalidad. Pero ¿sabes qué? Una cosa sí es segura. Es que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Él nos ama, nos ha dado su palabra y en su palabra podemos aprender de su compasión, ¿sí? Lo que tú y yo necesitamos, ahí está, hermano. Así que yo esta tarde quiero invitarte que agradezcamos a Dios por su infinita misericordia y le pidamos a su Espíritu nos dirija en esta tarea. Es una buena tarea querer conocer más a Dios, ¿sí? Es una buena tarea, lo vimos hace algunas semanas. La gente que conoce a Dios le ama. La gente que ama a Dios le obedece, ¿sí? Y aquellos que le obedecen, ¿sabes qué dice la Escritura? Dios honra a los que le honran, ¿sí? Aquellos que obedecen honran a Dios y Dios los bendice. Pero todo empieza en conocer a Dios. Hay que esforzarnos, hay que buscar conocer a Dios. Así que, ¿te parece si le decimos, dilo conmigo, Padre Celestial, queremos conocerte más. Espíritu Santo, dirígenos en esta solemne tarea de conocer más de la compasión de nuestro Padre Celestial. Que respondamos adecuadamente, con obediencia, tanto en nosotros para aceptar y arrepentirnos, ya no los oí, con arrepentimiento aceptar lo que tú nos pides que hagamos y compartir a otros de tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Dios escuchó eso, y Él lo va a hacer hoy. Mira, he estado empezando esto y la semana pasada hablé de 3 cosas. La compasión de Dios, lo vimos en la historia que comenzamos ahí y ahora sí nos vamos a nuestro texto que es Isaías 54. Mueve tu Biblia a Isaías 54. En Isaías 54 habla como una especie de resumen de la compasión de Dios. Y la semana pasada vimos cómo Dios guía a Isaías a escribir sobre su compasión y utiliza algunas figuras interesantes. En particular aquí lo que vimos la semana pasada, hablamos de que la compasión de Dios es como esa compasión que se tiene por una mujer desamparada, ¿sí? Una mujer desamparada, que no tiene hijos, que anhela hijos pero no puede tener hijos, es estéril. Y a esa mujer Dios le promete hijos. Y a esa mujer Dios le promete muchos hijos.
Y vemos que la compasión de Dios va en aumento. Lo siguiente que Dios le promete es: extiéndete, abre tu carpa, hazla más grande, extiéndete. Dios le promete herencia. O sea, Dios le está diciendo: mira, te voy a dar muchos hijos. Y como vas a tener muchos hijos, ocupas más espacio donde acomodar esos hijos. ¿Sí? Lo siguiente que vimos, Dios le dice o le da aliento. ¿Sí? No te sientas confundida, tranquila, vamos bien. Y lo último que le dice ahí en el versículo 5, si tú observas conmigo, Dios le recuerda quién es Él. A esta mujer desamparada, que no puede tener hijos, estéril, le dice: yo soy tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Y es que es así, hermano. Tan solo piensa esta figura. No viniste la semana pasada, pero te doy un resumen súper rápido. Imagínate una mujer que por años no ha podido concebir. Escuchar estas palabras de Dios: vas a tener muchos hijos, prepara tu casa, porque muchos hijos vienen, viene bendición, viene herencia, ánimo. ¿Cómo ves? ¿Cómo se sentiría usted, hermana, mujer, al recibir esta noticia de parte de Dios? Yo creo que sería de mucho gozo, ¿verdad? Hace un montón de años, hermano, hace 36 años, en este lugar vino o visitó un pastor, no sé si era un pastor o algo, alguien lo invitaron a compartir aquí en esta iglesia. Yo no existía, hermanos, pero Dios usó a este varón para dar una palabra a una mujer triste que tenía 4 años que no podía tener un hijo. Dios usó a este hombre para decirle: el próximo año vas a entrar por esa puerta con un niño en brazos. ¿Y sabe qué? Al próximo año esa mujer entraba por esas puertas con un bebé en brazos. Pero mire, Dios cómo nos trata, hermano. Dios es un Dios compasivo, y yo quiero que ahora observes algo. Ahora el tema es, continuamos hablando de la misericordia de Dios, y es que la misericordia de Dios recoge con grandes misericordias. Quiero que leamos juntos en tu Biblia ahí en Isaías 54. Dice la escritura así, Isaías 54, 6 y 7. Vamos a leerlo. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Cómo ves, hermano? Con grandes misericordias Dios. El Dios compasivo al cual tú y yo servimos dice: con grandes misericordias te recogeré. Ya escuchaste la historia. La semana pasada se trató de una mujer que no puede concebir, ¿sí? Y algo está sucediendo aquí en la historia. Mira, voy a usar otra versión. Palabra de Dios para Todos dice: eres como una esposa abandonada y angustiada, como una esposa todavía joven, aunque rechazada. ¿Qué está pasando aquí en la historia? Mira, aquí en la historia nos damos cuenta de algo. La figura o la metáfora cambia. Ya no se trata de una mujer viuda, porque la semana pasada se trataba de una mujer viuda. La Biblia usa figuras, hermano, o metáforas, vamos a llamarlo así, ¿sí? La semana pasada era como si fuera una viuda. Así veía Dios a este pueblo Israel y le extendía su compasión. Pero ahora la figura es una mujer divorciada, ¿sí? Una mujer que dice ahí repudiada, abandonada. Dice, aunque muy joven, pero rechazada. Mira, hermano, Dios, el esposo de esta mujer, la ha abandonado, pero ahora la recibe de nuevo. La recoge con grandes misericordias. Te vas a dar cuenta qué significa esto. Esto es interesante. Yo quiero que lo veas, porque algunos se me quedan viendo, ¿cómo está eso? A ver, velo otra vez. Versículo 6.
porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Mujer abandonada, triste. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada. Repudiada en la Biblia es divorciada, ¿sí? Dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Cómo ves, hermano? Ahorita vamos a ver qué significa eso, que Dios abandonó a este pueblo. Mira, la relación de Dios con Israel, como aquí se describe como el esposo, la esposa, es una relación, hermano, que nos muestra un drama interesante y una realidad tremenda de cómo muchas veces somos el pueblo de Dios. Muchas veces ingratos ante todo lo que Dios nos ha concedido, hermano. Vamos en pos de otras cosas, hermano. Y Dios, que es grande en compasión, nos sigue recogiendo con grandes misericordias. Nos sigue llamando: vuelve, vuelve. Yo quiero que observes la historia de Oseas otra vez. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1 es la introducción a esta historia de Oseas. Yo solo quiero animarte que la leas, y por eso estaré hoy leyendo algunas porciones, fragmentos. Dice la Escritura, voy a leer tres episodios de esta historia. ¿Sí? Entonces también aquí hay episodios, hermano. Entonces la puedes leer en partes, si no ocupa leerla de corrido, para que le agarre sabor. Oseas 1:12 en adelante dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Pon atención. Dijo Jehová a Dios a Oseas: ve, escucha, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ve lo que le pide Dios a Oseas. Fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y he aquí y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Observas esto, hermano? Dios está usando un ejemplo de la vida real, la vida de Oseas, y le dice: cásate con una mujer fornicaria, ten hijos con ella, y al primer hijo que tiene le dice: le vas a llamar Jezreel, y cada hijo que va a tener este hombre va a tener un significado. Ya observas cuál es el primer significado ahí, ¿verdad? Dice: a la casa de Jehú, dice, la voy a castigar, voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Debido al pecado del pueblo de Israel, Dios está profetizando un juicio tremendo, hermano. Y a través de esta historia que imagínate el pueblo de Israel observando a Oseas, un hombre piadoso, un hombre bueno. Imagínate esto, hermano, casándose con una mujer así, teniendo hijos con una mujer así. Y él le hace ver al pueblo lo que significa esto, ¿sí? Entonces imagínate la historia, es una historia muy dramática, hermano. Así como Dios usa diferentes historias, dramas, metáforas para mostrar la realidad de su pueblo, hermano, así también hoy nos habla a ti y a mí en cada situación de nuestra vida. Cuando tú y yo decidimos, porque es una decisión la que tomamos, apartarnos de Dios, Dios hoy nos habla como una mujer divorciada que se encuentra abandonada y triste. Es probable que sientas tú ese sentimiento y Dios te dice: vuelve. Ahora nos habla de una mujer divorciada que se encuentra así abandonada, triste. El drama que tú y yo observamos en Oseas, en Gomer, esta mujer, habla de esta esposa que decide volverse al pecado, hermano, siendo infiel. Es bien interesante, hermano. Por tiempo no alcanzo a leerlo,
pero la historia continúa en el libro de Oseas. Yo voy a estar obteniendo pedacitos de esta historia, pero si tú observas el capítulo 3 de Oseas, imagínate esto, piensa por un minuto. Oseas recoge a esta mujer de esta vida inmoral. Tiene 3 hijos con ella. La acepta en su casa, un hombre bueno, un hombre conocido como bueno, acepta a esta mujer. ¿Quién no estaría agradecida, hermano? Pero en el capítulo 3, esta mujer vuelve a su vida pasada. ¿Cómo ves? Vuelve a la vida de inmoralidad. ¿Y sabes qué hace Oseas otra vez? Va por ella. ¿Qué nos enseña esto? Acuérdate que es un drama. Dios así es también. ¿Cuántas veces, hermano, hemos hecho esto? La historia de Oseas fueron 2, 3 veces, pero nosotros, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Y Dios sigue diciendo, vuelve, con amor eterno te he amado. Aún hay tiempo, hermano, de volver. La Escritura aquí nos dice, si volvemos a nuestro texto en Isaías 54, versículo 7, Él dice, por un breve momento te abandoné. Por un breve momento. Es interesante, hermano, cuando tuve la historia del pueblo de Israel, aquí está hablando del exilio, del tiempo que estuvieron en Babilonia. Fueron 70 años. Podríamos decir, es algo breve si lo comparamos al tiempo que estuvieron en Egipto. En Egipto estuvieron 430 años. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es mejor? La respuesta es lógica, 70 años es mucho mejor. Pero mira, hermano, Dios le dice así, por un breve momento te abandoné. Y tú dices, ¿cómo es que Dios abandona? Mira, pues Dios no abandona así porque sí. No es injustificado este abandono, hermano. Recordemos, y yo quiero que observes, hermano, recordemos que el pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Quiero leerte Isaías 51 al 3. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Dios está hablando esto, repudié es la rechacé o la abandoné, la divorcié. A quienes dice son mis acreedores o a quienes yo os he vendido. He aquí, escucha esto, la razón. Por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Sí? Porque cuando dice, ¿por qué cuando vine, dice, no haya nadie, y cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua, mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Observa, hermano, el abandono de Dios para este pueblo no fue porque Él quiso y se le antojó, y no, hay razones que Dios lo puede hacer. Es Dios, es soberano, pero Él es justo y Él va a ejercer su justicia, y este pueblo se ha apartado una y otra vez. Hermano, la misericordia de Dios muchas veces, escucha esto, la misericordia de Dios muchas veces nos va a llevar a esos periodos de abandono. ¿Por qué, hermano? Porque es en el periodo de abandono cuando tú y yo clamamos, ¿sí? Porque de otra manera no clamamos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Salmo 107, versículos 6 al 7, escucha, mira. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Mira, observa esto. Salmo 107 viene varias veces esta historia. El pueblo se encuentra en aflicción por su pecado y dice, y entonces clamaron y Dios los escuchó y Dios los libró. Esta historia se repite vez tras vez, hermano. Entonces, ¿qué Dios está diciendo? Mira, Dios le está haciendo ver a este pueblo su condición. Y le dice, te he abandonado por un breve momento. Pero le dice, te recogeré con grandes misericordias.
Varias versiones me gustó recolectar porque dice: con gran compasión te recogeré, lleno de compasión me volveré a unir a ti, con gran compasión te recibiré de nuevo, con gran ternura te aceptaré de nuevo. Mira, hermano, este breve tiempo llegaría a su fin. Dios lo está diciendo en su palabra. Y si tú observas en Jeremías 29, Dios dijo que serían 70 años cautivos por su pecado. Y observa, hermano, el Dios que adoramos, el Dios que nos llama hoy. Qué grande es misericordia, hermano. Piensa esta tarde, hermano, en las grandes misericordias que Dios ha tenido para contigo, para tu familia, para nosotros como iglesia. Yo te pregunto, hermano, preguntémonos esta tarde, ¿cómo estamos respondiendo a esta compasión de Dios? Observa esto: Dios, vez tras vez, nos vuelve a levantar, le clamamos y nos levanta, como dice acá, con grandes misericordias nos recoge. ¿Cómo respondemos tú y yo ante esta inmensurable compasión, hermano? Yo quiero decirte qué dice la Escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Escucha esto: el cual, dice, tendrá de él misericordia. Vuelva al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar. Al meditar en la compasión de Dios, hermano, que tú y yo decidamos hoy volver de una vez por todas. Si nos hemos alejado, hoy volvamos al Señor. Porque número 2, la compasión de Dios es con misericordia eterna. ¿Sí? Observa el versículo 8, vamos a leerlo rápidamente. 54, capítulo 54 de Isaías, versículo 8, dice así: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Hermano, la Escritura ahí en Isaías 59:2 dice que nuestro pecado, hermano, hace ocultar el rostro de Dios de nosotros. Dice ahí: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso sucede, hermano, cuando tú y yo nos obstinamos en pecar, en apartarnos, en ser rebeldes. Hermano, Dios conoce a su pueblo. Dios nos conoce. Y sabes una cosa, cuando Dios está formando a este pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Los primeros 5 libros de la Biblia habla mucho de la formación de este pueblo, las leyes, los mandamientos, las ordenanzas civiles, religiosas que Dios le da a este pueblo. Tú te das cuenta que Dios desde esos momentos muestra su misericordia, pero también anuncia que este pueblo va a ser rebelde, ¿sí? Y un montón de veces. Mira, hay un texto que yo quiero leer, Deuteronomio 31, 16 al 17. Dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente, dice, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a los dioses ajenos. Observa, hermano, esto estaba en su Biblia de esta gente y no les sirvió de advertencia. Fueron en contra de Dios, fueron en pos de otros dioses. Pero a pesar de tanta infidelidad, hermano, ¿qué dice Dios? Con un poco de ira, ¿sí? Por un momento. Hermano, Dios es misericordioso, definitivamente. Cada vez que yo estaba ayer cerrando este estudio, yo decía, ¿cómo nos ama Dios de verdad, hermano? Y yo oraba: Señor, ayúdame a responder correctamente. Por eso orábamos hace ratito, que respondamos correctamente, no como este pueblo, hermano. Es un ejemplo tremendo, hermano.
A veces nos ponemos a juzgar y decimos, qué pueblo Israel, cómo es tan testarudo, pero no entiende. Bueno, hermano, miremos hacia adentro, ¿cómo andamos? ¿Sí? Yo le decía, Señor, perdóname y ayúdame a obedecer de verdad. La escritura en Salmos 103, 8 al 9, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Escucha esto, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Cómo respondemos a esta compasión de Dios? Si Dios lo ha hecho, hermano, mira, si Dios hace esto de tener tanta compasión, ¿cómo es que muchas veces nos negamos, por ejemplo, a perdonar a alguien que nos ha ofendido? Piensa esto, hermano, la lógica no tiene lógica. Cuando tú y yo decimos, no perdono a este porque me hizo lo más horrible del mundo. Bueno, ¿qué le hemos hecho nosotros a Dios, hermano? Mucho más horribles cosas hemos hechole a Dios y Él nos sigue amando, nos sigue perdonando. ¿Quiénes somos para no perdonar? Por más grande que sea la ofensa. Créeme. Pero Dios le dice a este pueblo, con misericordia eterna tendré compasión de ti. Medita esto, eterna. La compasión de Dios es eterna, hermano. Y más nos vale que volvamos a Él, hermano. Vale la pena, hermano. ¿Te parece si volvemos al drama de Oseas? Vamos, el segundo hijo de Oseas. 1 versículo 6 al 7, dice así la escritura, concibió ella otra vez, Oseas tuvo otro hijo con Gomer, y dio a luz una hija, y le dijo, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Observa, cada vez que nace un hijo, una nueva profecía. Pero escucha la misericordia de Dios. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermano? La misericordia de Dios otra vez. Si bien, hermano, dice Dios que le va a quitar todo a Israel, Él dice que va a mantener un remanente, ¿sí? Y esto lo ha hecho desde el principio y hasta nuestros días, hermano. La compasión de Dios es movida por una misericordia eterna. Esto nos hace recordar el plan que Dios tuvo desde la eternidad, hermano. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, ¿verdad? Y esto estaba en el plan eterno de Dios, hermano. No fue algo que se le ocurrió de un día para otro, no, hermano. Cuando tú ves toda la historia de la Biblia, te das cuenta que Dios ya lo tenía planeado. Entonces observa, hermano, la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no tiene caducidad, es eterna. ¿Cómo respondemos a esto tú y yo hoy, hermano, esta tarde? ¿Cómo respondes a esta misericordia eterna de Dios? Yo quisiera ayudarte un poco. Salmo 136. Alabad a Jehová porque la misericordia de Dios, o dice porque Él es bueno, porque la misericordia de Dios es para siempre. Este salmo dice cada vez así, alabad a Jehová, y dice por esto, porque para siempre es su misericordia. Algún día lo leímos aquí antes de empezar la alabanza y decíamos, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Y respondíamos uno a otro, hermano, y es que es así. Para siempre es la misericordia de Dios. Y algo bien bonito que Dios le dice a este pueblo. Lo dice Jehová tu Redentor. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 8, léelo por favor conmigo. Dice, porque como mujer, estoy 8. Con un poco de ira, dice, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová tu Redentor. Mira, le dice, pone la firma, lo dice tu Redentor. Es importante, hermano, que pongamos atención a lo que dice Dios. Si Dios te está diciendo a ti esto esta tarde, hermano, y tú te encuentras así de afligido como esa mujer, Dios te dice que con misericordia eterna te ha amado. Y Él te dice, lo dice Jehová tu Redentor, y lo firma, ¿sí?
Yo quisiera invitarte que escuches lo que dice Dios. Un salmista una vez dijo ahí en Salmos 85:8, escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Si tú y yo nos ponemos a escuchar las voces alrededor, lo que el mundo está diciendo, nos volvemos locos, hermano. Pero si escuchamos a Dios, seremos librados. Escucha a Dios, vale la pena. Cuando Dios habla aquí, hermano, Él añade una connotación, una característica de lo que Él es, de su rol para con su pueblo. Él le dice, tu Redentor. Hermano, no olvides que tu Redentor vive. Job lo dijo una vez, yo sé que mi Redentor vive. No lo olvides, hermano, Él vive. Lo cantamos hace un momentito. Si tú lees en la Biblia, en Isaías, vea, yo ayer hice una búsqueda pronta de las veces que dice Redentor o algo relacionado a redención. En Isaías más de 14 veces viene Redentor o algo relacionado a ello. Si algo nos enseña Isaías con su libro profético es que Dios es el Redentor de su pueblo. Toma nota de Isaías 43:1, 14 al 15. Hermano, ¿y cómo vamos a responder a este Dios redentor? A este Dios que extiende su misericordia de manera eterna, cuya misericordia, compasión es, pues no la podemos medir, es inmensurable. Yo te invito a que respondamos con esta oración y quiero que lo hagamos juntos, por favor. Abre tu Biblia, Isaías 63. Versículos 15 al 16 y cerremos este segundo punto con una plegaria delante de Dios. Si esto está tocando tu corazón, yo te invito, dile hoy al Señor esto, hermano. Abre tu Biblia. Si tú dices, Señor, de verdad he sido un ingrato, un malagradecido con todo lo que me has dado, mira, esta plegaria hagámosla juntas, porque juntos yo creo que todos deberíamos estar ahí, hermano. Yo me considero y yo quiero invitarte que lo hagamos juntos. Isaías 63, 15 al 16. Vamos a decirlo a cuenta de 3. ¿Está listo? Isaías 63, 15 al 16. 1, 2, 3. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Amén. Observa, hermano, si bien nuestros padres, si bien la gente a nuestro alrededor nos abandona, no olvides quién es tu Padre y vuelve a Él. Vuelve a Él, hermano. La compasión de Dios, ahí el título está mal, perdonen, usted sí lo tiene bien en sus hojas. La compasión de Dios establece un pacto inquebrantable. Ahí sí está bien. La compasión de Dios, número 3 de nuestro estudio hoy, establece un pacto inquebrantable. Observa cómo la compasión de Dios la estamos desenvolviendo y encontramos cada vez más maravillas del Dios compasivo al cual tú y yo amamos, hermano. Mira, hermano, ¿qué dice versículos 9 al 10? Estaremos terminando con esto. 9 al 10 de Isaías 54. Dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé, dice, pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene de ti misericordia, o el que tiene misericordia de ti. ¿Cómo ves, hermano? Otra vez la misericordia de Dios. ¿Y qué nos dice? Mira, como en los días de Noé. En la Biblia, ¿te suena eso? Como en los días de Noé.
Así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Ahí en Mateo 24. Jesús usó esa expresión para hablar de los últimos días, pero ahora Dios está usando esa misma expresión como en los días de Noé, pero para hablar del pacto que Dios hizo con el hombre ahí, ¿sí? Del pacto que Dios hace con su pueblo. Dios es un Dios de pactos. Hace algunos domingos hablamos de esto. Y Dios hace un recordatorio, hermano. Observa, tiempo nos falta, pero observa Génesis 9. Nos habla del final del diluvio. ¿Recuerdas el diluvio, hermano? Destruyó todo, ¿sí? Todo animal, ¿verdad? Toda casa, construcción quedó hecha nada, ¿sí? Pero una vez que esto terminó, hermano, Dios ahí en Génesis 9, 8 al 17 describe el pacto que hace con el hombre. Y Él hace un pacto, hermano, de que no volvería a hacer esto, de eliminar todo rastro de vida con un diluvio. Mira, a través de la historia es bien interesante. Muchos historiadores han querido decir, hace tantos miles de años fue el diluvio, cientos de miles de años. Bueno, si tú buscas en internet vas a encontrar un montón de fechas y teorías sobre esto. Pero lo que sí sabemos y debemos estar seguros es que han pasado miles de años de este evento. Y lo que tú y yo también estamos seguros es que Dios ha cumplido. Dios no ha vuelto a enviar un diluvio de tal escala que elimine a todo ser humano, hermano, en la tierra. No lo ha hecho. Y los libros de la historia lo confirman. ¿Sí? Dios cumplió su pacto, hermano. Así como en los días de Noé Dios hizo una promesa, así hoy Dios está haciendo promesa para ti y para mí, hermano. ¿Y cuál es su promesa? Que Él nos dice, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto, dice, de mi paz se quebrantará. Y a mí me encantó, aquí sí usé 3 versiones diferentes porque cada una nos da una explicación de este pacto. Escucha, mira, palabra de Dios para todos. Dice, aunque se muevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor por ti seguirá firme y mi pacto de paz no tambaleará. ¿Cómo ves? Gloria a Dios por esto, hermano. Hoy se está discutiendo los tratados entre las naciones, verás, se ven tambaleantes, pero mira cómo es el pacto de paz que Dios establece. No tambalea, es firme. Las montañas podrán cambiar de lugar, traducción lenguaje actual. Los cerros podrán venirse abajo, pero mi amor por ti nunca cambiará. Gloria a Dios. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en paz. Eso dice Dios, hermano. Nueva traducción viviente dice, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. ¿Cómo ves? Ese es el Dios que oramos. Ese es el Dios en el cual confiamos, hermano. Y hoy yo te invito a ese Dios, vuelve. Esta es una de las promesas que tú y yo debemos tener muy presentes, hermano, todo el tiempo. En especial en esos momentos de mucho estrés, de mucha angustia, ansiedad, recuerda quién es Dios. La misericordia de Dios no se aparta, su pacto de paz no se quebranta, lo dice Dios, el que tiene misericordia de nosotros. Ya quiero cerrar, quiero terminar, pero antes de terminar, ¿te parece si volvemos a la historia de Oseas y Gomer? Vamos otra vez a Oseas 1. Espero que produzca yo en ti más ganas de leer esta historia, si no la has leído. Si ya la leíste, léela otra vez, vas a aprender más. Oseas 1, 8 al 11, escucha. El tercer hijo de Oseas y Gomer, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo. Escucha, serio esto, ¿verdad? Ni seré vuestro Dios. Con todo, mira qué Dios tan misericordioso tenemos. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar.
que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Observas esto, hermano? La transición. Dios ahí en el versículo 8 le está diciendo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré vuestro Dios. Vea la ira de Dios, el enojo, la indignación de Dios contra este pueblo pecador, rebelde, obstinado. Pero después le dice, con todo, en resumen podemos decir, con todo lo sigo amando. Así es Dios, hermano. Y si estamos hoy aquí tú y yo es porque Dios nos ama. Hermano, ¿te das cuenta de una cosa? Dios no quebranta su pacto. Dios prometió que esta nación sería grande, que la descendencia de Abraham sería incontable. Entonces Dios no podía quebrantar eso, hermano. Y aunque este pueblo rebelde, obstinado, desobediente, Dios enviaba su castigo, pero su pacto no lo iba a quebrantar. ¿Sí? Mira, hermano, Dios no quebranta su pacto, porque su pacto es inquebrantable. Dios no puede faltar a sus promesas. Dios es siempre fiel. Y observa cómo termina esta carta, o esta nueva figura que Dios usa de una mujer adúltera, ¿verdad? Una mujer divorciada, que Dios dice, la voy a recoger una vez más. ¿Sí? Observa cómo termina Dios. Voy a leer la última parte. Dice, pero con misericordia, perdón, estoy en el 10, ¿verdad? Sí, dice, versículo 10, voy a leer, porque los montes, dice, se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Observa esto, ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿Y qué le vuelve a decir? Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. O sea, imagínate como si esto es una carta, ¿verdad? Y Dios vuelve a poner su firma y le vuelve a decir, yo Jehová, el que tiene de ti misericordia. Por si te quedó duda de lo que dije antes, yo soy el que he tenido misericordia de ti. ¿Cómo ves, hermano? Dios le repite a este pueblo, ¿quién está diciendo estas palabras? No es Isaías, es Dios quien lo está diciendo. Dios está hablando de un pacto inquebrantable. Por lo tanto, este pacto se tiene que firmar. Sí, amén. Los pactos, los contratos los firmamos, ¿verdad, hermanos? Contratos de renta, contratos de lo que sea. Compras una posesión, hay que firmar un contrato, una escritura. Bueno, Dios también firma sus pactos. Y Él le dice aquí, lo dice Jehová, pero me gusta, Él le pone algo más al pacto. Yo le puse una posdata, un añadido, el que tiene misericordia de ti. Qué hermoso, ¿verdad? Estas posdatas sí valen la pena, hermano. ¿Sí? Gloria al Señor. Cuán glorioso es nuestro Dios, hermano. ¿Cómo respondemos a esto, hermano? ¿Cómo respondemos? Yo he estado preguntando varias veces esto, hermano, porque yo anoche que meditaba, ya hoy muy temprano también, decía, Señor, me maravillo cada vez que veo esto y gracias porque hay más. Quiero conocerte más, pero no quiero llenarme de conocimiento, quiero de verdad responder correctamente y oro que como iglesia respondamos así, correctamente, honrándote, siendo obedientes, proclamando esto allá afuera. Y hermano, yo quisiera invitarte esta tarde, otra vez me vas a ayudar, si está en tu corazón esto, responder a Dios ante esta compasión con Hebreos 13, 5 al 6. Ve a Hebreos 13, 5 al 6. Respondamos a esta compasión de Dios con esto, hermano. Te vas a preparar, tú me vas a ayudar con la última parte del versículo 6. Ubícate en el texto, por favor.
y me vas a ayudar cuando yo llegue a ese pasaje, ¿sale? Prepárate en el versículo 6 donde dice el Señor es mi ayudador. ¿Ya lo viste en tu Biblia? Hebreos 13, ¿sí? Hebreos 13, versículo 5 y 6. Yo voy a leer el 5 y un pedacito del 6. Y cuando empecemos a decir el Señor es mi ayudador, me vas a ayudar con todas tus fuerzas, ¿sí? Por favor, ¿me ayudas? Vamos a responder así a Dios, hermano. Léelo primero, por favor. Lee los 2 versículos. Te doy tiempo para que digas si sí respondes así o no. Tú decides. Si ya lo leíste, puedes decir amén. O ya lo leí, hermano. ¿Listos? Vamos a responder, hermano, a la misericordia de Dios de esta manera, usando la misma palabra del Señor. Hermanos del Centro de Fe Angulo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, hermanos en el Centro de Fe Angulo, Dios dijo esto: no te desampararé, ni te dejaré. De manera, escucha, prepárate, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Gloria a Dios, hermano, créelo. Él es tu ayudador, hermano. No temas que te pueda hacer el hombre. Yo quiero terminar esta tarde. Dios es compasivo definitivamente, hermano. Recordamos la semana pasada la compasión de Dios por el desamparado, que promete crecimiento, promete herencia. La compasión de Dios provee. La compasión de Dios, ¿sabes qué hace? Nos recuerda quién es Él. Nuestro Hacedor, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y lo que hoy aprendimos de la compasión de Dios es que la compasión de Dios recoge con grandes misericordias, aunque caemos constantemente. Número 2, la compasión de Dios es acompañada de misericordia eterna. Y número 3, la compasión de Dios establece un pacto inquebrantable, hermano. ¿Cómo vamos a responder hoy, hermano? Hoy hablamos de un cambio, cómo Dios lleva primero una historia, un drama de una mujer viuda que ya no puede tener hijos, estéril, y cómo recibe promesas de Dios. Eso lo vimos semana pasada. Y hoy cambia la historia, a ver si entendemos mejor. Ahora usa una imagen más dramática de una mujer que fue divorciada por adúltera, y cómo Dios la sigue recogiendo, llamando a volver. Hermano, esto nos habla de cómo Dios nos ama, hermano. Y también nos habla de cómo Dios es tan bueno. Y cómo también, hermanos, somos tan rebeldes, tan obstinados muchas veces, que Dios tiene que usar diferentes medios para atraer nuestra atención. Muchas veces va a haber abandono para que clamemos. Hoy yo quiero invitarte esto, hermano, a que recordemos este llamado y de verdad lo hagamos. Volvamos. El Dios que ha hecho un pacto inquebrantable, el Dios que ha tenido misericordia de ti día tras día. Escucha esto, hermano, y con esto termino. Es un texto, hermano, con el cual yo quiero cerrar esto y con el cual quiero invitarte a orar. El Dios de pactos, el Dios misericordioso, el Dios compasivo nos dice a todos esto: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Escucha esto: si no quieres y eres rebelde, serás consumido por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Dios está diciendo las dos partes, hermano. Si vuelves, disfrutarás de la tierra. Si no, si te obstinas en seguir igual de rebelde, serás consumido. Y aquí la Biblia está hablando de espada, ¿sí? Pero tú y yo sabemos y conocemos la Biblia. ¿Qué va a pasar con aquellos que permanecieron en desobediencia? Lago de fuego por la eternidad, hermano. Y ya no habrá más misericordia. Hace algunos meses hablé de esto, cuando ya no habrá más misericordia. Hoy el Dios misericordioso nos llama y nos dice, vuelve. Yo quisiera invitarte, ¿qué te parece si lo hacemos? Nos conviene. Ahí donde estás, por favor, te invito, cierra tus ojos un momentito y medita esto. No es cualquier cosa, hermano, la misericordia de Dios como para tomarla a la ligera. E irnos de este lugar como si nada pasó. Yo me podré ir de este lugar satisfecho de haberte dicho lo que Dios dijo en su palabra. Pero ¿cómo saldrás tú de este lugar? Habiendo respondido al llamado de volver o seguir igual. Medítalo. Padre, muchas gracias por esta palabra que hoy nos has dado, por haber extendido tu misericordia y porque vez tras vez nos has recogido con grandes misericordias. Padre, muchas gracias por esta compasión eterna que has tenido de nosotros y por ese pacto inquebrantable de paz. Cada semana, hermano, yo te dirijo a esto o te invito a esto. Hoy no será la excepción. Yo lo titulo el mensaje de la cruz. Es venir a Jesús y reconocer nuestra necesidad. Arrepentidos, pedir perdón a Dios y creer que Jesucristo es la respuesta y hacer compromiso con Él, de vivir para Él. Yo voy a orarlo. Si en tu deseo está volver a Dios, pues ora conmigo, sígueme. Puedes repetir lo que yo digo. Escucha, mira, ayer fue algo muy hermoso en el lugar donde estuvimos compartiendo. Al final hicimos una oración y yo le dije a la gente, tú puedes orar como gustes. Y sabes, fue algo tan hermoso. Cuando comencé a orar, todos a una vez, una voz, orando juntos. Y el Señor se manifestó hermoso ahí en ese lugar. Un lugar donde la mayoría eran inconversos. Hoy me encuentro en otro lugar donde creo somos cristianos. Un lugar donde se alaba al Dios vivo. Un lugar donde la gente que asiste cree en Dios y le adora. Así que hagámoslo juntos y digámosle, Señor, necesitamos de un Redentor hoy. Nuestros pecados son horribles. Nos alejan de ti, Señor. Señor, perdónanos y ten misericordia este día. Señor, reconocemos que nuestras transgresiones delante de ti son sucias, inmorales. Hoy pedimos de tu misericordia, Dios. Hoy, Señor, nos arrepentimos por haberte ofendido, por haber menospreciado esa gran compasión que has tenido de nosotros. Y hoy pedimos la misericordia del perdón. Hoy venimos al trono de gracia pidiendo misericordia, pidiendo perdón de nuestros pecados. Hoy creemos en esa misericordia eterna que tú has extendido y que tú en tu eternidad, en tu gran amor, planeaste la solución para esto. Señor, tú planeaste la respuesta, tú planeaste la solución a esta bancarrota en la que hoy estamos. Cristo es la respuesta. Hoy, Señor, volteamos a ti, Jesucristo. Ponemos nuestra confianza en ti, Jesús, y te decimos, Jesús, sé el único y suficiente Salvador y Señor de mi vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, Señor. Hoy, Señor, nos comprometemos a vivir para tu gloria.
reconociendo cuán inmensa es tu compasión. Nos comprometemos a vivir para tu gloria, compartiendo a otros de esta compasión tuya, a vivir para tu gloria, siendo compasivos. Y Señor, te alabaremos y te daremos gloria, porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús creemos y oramos. Amén, amén. Gloria a Cristo.